Ser Podcast. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. In the pantry, getting this nurse her breakfast, and all the staff, medical staff, dozens of doctors, you see, and nurses. Acabamos de celebrar el Día Internacional de la Mujer y realmente no teníamos previsto, ¿no? Pero bueno, ha coincidido. La protagonista del cronovisor en esta ocasión es una mujer valiente, una mujer que tuvo mucha suerte. La escuchábamos ahora en una grabación de comienzos de la década de 1970, hace el año 70-71, porque ella falleció precisamente ese año. Es la voz de Violet Jessop. Una mujer de origen argentino que estuvo viviendo la mayor parte de su vida en Inglaterra y que, bueno, se la conoce como la insumergible, porque a lo largo de su vida estuvo en el Titanic, estuvo en otras catástrofes marinas también en la historia de la navegación y sobrevivió a todas ellas, y aún así se pudo reponer y salir adelante para realizar, bueno, y por lo menos tener una vida realmente casi fantasiosa, ¿no? Por todas las azarosas aventuras que protagonizó. Este es el tema principal que vamos a abordar en la primera parte de nuestro programa de hoy, aquí en Ser Historia, en la cadena Ser, el cronovisor junto con Jesús Callejo, en donde también ahondaremos en esos aspectos más misteriosos, ¿no? Del hundimiento de estos barcos, ideas proféticas a través de sueños, etcétera, que marcan un poco también la vida de Violet Jessop. Como siempre, será solo uno de los muchos temas que vamos a tratar en este nuevo programa de Ser Historia. Bienvenidos a Ser Historia. Violet Jessop, esta camarera y enfermera, va a ser la protagonista del cronovisor junto con Jesús Callejo. Será, como decía ahora, uno de los temas que vamos a tratar en este programa de Ser Historia, y luego viajaremos al mundo antiguo, a la dinastía más larga y más importante de la historia de Egipto, aunque quizás cuando hablamos en estos términos pensemos quizás en Ramsés II, en los Tutmosis. No. La dinastía más larga y más importante de la historia de Egipto es la dinastía Ptolemaica. El imperio, el poder, la influencia, la expansión militar de Egipto no alcanzó tiempo antes las fronteras que sí alcanzaron con la época de los Ptolomeos, a partir del siglo IV a.C. hasta la caída de Egipto, ya con la muerte de Cleopatra VII en el año 30 antes de nuestra era. Luego tendremos una nueva entrega de esa sección Historia y Ciencia, Historia de la Ciencia 2.0, donde hablaremos del sonido e historia, os va a sorprender. Y acabaremos nuestro programa hablando del Imperio Español, pero de una forma muy singular. Lo vamos a hacer a través de cromos, sí, cromos, ¿eh? No los cromos tradicionales de papel, unos cromos especiales que tienen una tecnología y unos recursos multimedia y una colección extraordinaria que acaba de ver la luz y que nos acerca ese viaje a los siglos XVI y XVII de la historia de España de una forma, como digo, espectacular. Estos y otros muchos temas seguro que se van a ir colando a lo largo de este nuevo programa de Ser Historia, en el que, como siempre, intentaremos hacer un poquito más de historia. Una vez más, sean todos bienvenidos. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @SerHistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues bien hallado, presto y dispuesto, y esperemos que no nos hundamos en esta ocasión en este tema tan porceloso. ¿Llevas el flotador puesto? Lo llevo. Más que el flotador, los manguitos. Yo soy de manguitos. Sí, porque vamos a hablar de catástrofes realmente tremendas, ¿no? Desde el punto de vista humanitario, pero también vamos a hablar de profecías, de maldiciones. Es un tema muy
muy amplio, ¿no? que abarca varios perfiles, ¿no? Lo hemos focalizado todo en la figura de Violette Jessop, que es esta mujer que decían, ¿no? La insumergible, ¿no? Que estuvo sobreviviendo a un montón de catástrofes, entre ellas la del Titanic, ¿eh? Pero bueno, marca un poco, como digo, es ese punto en común de historias realmente apasionantes, ¿no? En relación a estas catástrofes. Sí, yo creo que sí, nos sirve un poco de hilo conductor esta mujer que contra todo pronóstico pues llegó a vivir 84 años, pero es verdad que tuvo varias ocasiones para morir, incluso una cuando era muy pequeñita, que contrajo la tuberculosis, el médico la dio 3 meses de vida, pero no sabía que era Violette Jessop, que es la insumergible, la inundible y la superviviente de multitud de catástrofes, entre ellas, pues en 3 transatlánticos supuestamente insumergibles que al final acabaron naufragando. Ella estaba presente y se salvó de los 3, con lo cual también la acarreó una especie de aureola de mujer gafe, ¿no? Como diciendo, bueno, yo con esta mujer no me embarco porque algo va a pasar. Ella sobrevive, pero los demás no lo tenemos tan claro. Bueno, pues este es un caso muy curioso dentro de las muchas historias que se han contado del hundimiento del Titanic, y ahora comentaremos también algunas leyendas urbanas que surgieron. Lo de esta mujer, que no es demasiado conocido, pero sí que se merece, ¿no?, comentarlo en este cronovisor. Por eso, porque estamos hablando de una mujer superviviente que lo pasó mal en su vida, porque de hecho es argentina, pero bueno, luego con su familia se trasladó a Inglaterra, y a partir de ahí, pues de su familia, que estaban dedicados a la crianza de ovejas en Bahía Blanca, ¿no?, en esta localidad argentina, adolescente ya contrajo la tuberculosis, se pensaba ya que no pasaba de ahí. El que murió al final fue su padre. Ella se queda huérfano de padre cuando ella tenía 9 años. Y claro, a partir de ahí se tiene que buscar la vida con la madre, se van a Liverpool primero, luego se van a Londres, y allí pues sobrevive en el sentido amplio de la palabra, con multitud de trabajos, pero sobre todo con camarera, que era un poco el oficio, en fin, más humilde a lo que ella podía aspirar. Y ahí es cuando entra en contacto con la White Star Line, que era, en fin, la gran naviera del momento, la que construyó esos grandes transatlánticos de la clase Olympic. Además, estamos hablando del Olympic, del Titanic y del Britannic. En los 3 estuvo ella embarcada y los 3 sufrieron percances. Evidentemente el del Titanic de 1912 fue el más trágico, el más mediático, pero ¿quién iba a decir, no, a esta mujer, que luego lo cuenta en sus memorias, que iba a tener una vida tan azarosa, muy vinculada al mar, pero también muy vinculada a una especie de ángel de la guarda que la estuvo protegiendo durante bastantes años? Claro, porque podrías pensar, ¿no?, de esta tía es gafe. Sí, puede ser gafe, pero joder, es que ella siempre sobrevivió. No es que, a ver, sí, esas circunstancias azarosas, ¿no?, un poco negativas, que marcaron su vida, pero consiguió sobrevivir, ¿no? Al principio del programa escuchábamos una grabación de su voz, pues poco tiempo antes de morir, a comienzos de la década de 1970, murió en 1971, y habla precisamente de muchas de esas vicisitudes realmente traumáticas que marcaron su vida, pero que a ella, bueno, pues la sirvieron para seguir un poco adelante, y hay que pensar sobre todo, pues es una mujer luchadora, ¿no? No, totalmente, que tuvo suerte, evidentemente, mucha gente que no tuvo la misma suerte y que al final pues acaban muriendo a veces de las formas más insospechadas o más ridículas, ¿no? Pues imagínate que pasas por una calle, te cae una teja en ese momento y justo te dan el cráneo y te dejan el sitio. Dices, bueno, qué mala suerte, porque no estaba en el momento menos adecuado. Bueno, esta mujer estuvo en los momentos más difíciles, más trágicos, y sin embargo, por una serie de circunstancias, sobrevivió. Bueno, eso es un poco, hay como un debate, ¿no?, casi de predestinación y si realmente ella tenía una misión determinada que cumplir. Yo estoy convencido que sí, está claro que nada ocurre por casualidad. Pero es que ya ocurrió desde el primer momento, cuando ella es contratada por la White Star Line en 1910, con el Olympic, que es uno de los primeros barcos de camarera. Ese barco tiene una colisión, estamos hablando de septiembre de 1911, con un buque de guerra, con el Hawke. Ahí es verdad que no muere nadie, se llevan un susto tremebundo, pero fue un poco el pistoletazo de salida, fue un poco el prólogo de lo que luego le ocurriría un año después, ¿no?, que fue en 1912 con el Titanic. Pero el cronovisor
la fecha no va por ahí. Así que, si te parece, cuando tú me des permiso, ponemos las manecillas en la dirección adecuada, porque el incidente que ella va a protagonizar es otro distinto de los que hemos contado. Pues claro que sí. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, ¿cuál es la fecha que nos propones esta semana para realizar nuestro viaje en el tiempo? La fecha es el 21 de noviembre de 1916. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Santo Dios, Jesús, esa explosión, parece que estamos en un enorme buque, pero esa explosión que hemos escuchado, ¿a qué se debe? Bueno, estamos primero en la Primera Guerra Mundial. Vale, 1916, yo creo que ya nos da una pista, ¿no?, de que las cosas no son muy pacíficas. Y efectivamente, estamos en un buque, en otro de la compañía Qantas Star Line, en este caso el Britannic, y con la mala suerte de que acaba la explosión. Sabemos el origen, evidentemente, porque tenemos fuente privilegiada de datos. Ha chocado contra una mina alemana. Estamos en el canal de Kia, en el mar Egeo, y esta gran explosión causada por esta mina submarina es lo que ha provocado que se produzca evidentemente un revuelo, donde, en fin, estamos hablando de un momento muy crítico porque hay muchas personas que saben que en cualquier momento podrían sufrir un atentado de estas características, a pesar de que este buque en el que viaja Violet Jessop no es un buque de guerra. Estamos hablando de un transatlántico que, por razones humanitarias, se ha convertido en un hospital. En el mar Mediterráneo, durante la campaña de Galípoli, donde gran parte de la tripulación y, por supuesto, las enfermeras, porque en este caso Violet Jessop ya no es camarera, como en los dos barcos anteriores. En este caso, ejerce funciones de enfermera. Y están ayudando, evidentemente, pues a todas las personas que tenían algún tipo de enfermedad o heridas de guerra. Lo que no sabían, no sospechaban, es que el Britannic iba a ser también víctima de una explosión dentro de lo que era esta Primera Guerra Mundial. Evidentemente no se buscaba destruir este transatlántico. Era una mina submarina que la habían dejado ahí los alemanes, y mira tú por dónde, la mala suerte de que al final chocan contra ella y se produce, pues eso, una especie de catástrofe, de caos, de gritos, de gente que se tira al agua. Rápidamente ella, Violet Jessop, que es la que nos estamos fijando, ¿no?, se sube a un bote salvavidas, el cual, fíjate qué curioso, ese bote salvavidas es succionado por las hélices del barco, de tal manera que lo lógico es que hubiera muerto tanto ella como los acompañantes, succionados y prácticamente destruidos, ¿no?, destrozados por la propia hélice. Ella consigue salvarse saltando del bote justo antes de que sea alcanzada por las hélices. Aún así, Violet sufre una lesión traumática en la cabeza, la fractura del cráneo, se queda inconsciente y es posteriormente rescatada por otro bote salvavidas. En fin, el hecho es terrorífico. Como las películas de aventuras, ¿no? Me estaba acordando de la película de Indiana Jones, donde lucha con ese piloto de aviación alemán y la hélice del avión pues empieza a acercarse poco a poco. Exacto. Y acaba con el piloto, con el mecánico. Indiana Jones es que te puede triturar, ¿no? Claro, ¿no? Imagínate, aquí ya el peligro ya no es que mueras ahogada, es que mueres totalmente triturada por las hélices. Aún así, ya te digo, se salva. Es cierto que recibe un fuerte golpe en el cráneo, que queda totalmente inconsciente, pero la salvan. Es un barco que tarda en hundirse 55 minutos después de la explosión. Al final, el Britannic desaparece, poco a poco se va hundiendo, y de las 1.066 personas que estaban a bordo, de las cuales 77 enfermeras, una de ellas Violet Jessop, mueren 30 personas. O sea, podría haber sido muchísimo más catastrófico,
Aún así, se salvaron gracias a los botes salvavidas, porque aquí sí, en este caso, había suficientes botes salvavidas, no como pasó en el Titanic unos años anteriores. Pero bueno, sí es curioso porque el momento fue muy traumático, fue uno de esos momentos en los que no te lo esperas, porque el barco es un hospital, no tiene intenciones de guerra. Y mira tú por dónde, pues esta mujer, en ese tercer naufragio, porque ya había estado en los dos anteriores, también fue protagonista. Fíjate, decías lo de los botes salvavidas. Precisamente una de las cosas que cambió después de esa catástrofe la noche del 14 al 15 de abril de 1912 con el Titanic fue que se obligó por ley que hubiera botes salvavidas para todos los pasajeros, la tripulación, camareros, para todo el mundo, ¿no? Que era un poco el problema que había habido con el Titanic. Si te parece, y vamos a retrotraernos, vamos a dar hacia atrás mientras en nuestra máquina del cronovisor para viajar, como decía, a ese momento de mediados de abril del año 1912. Vamos a escuchar un fragmento de un documental de televisión, Titanic, 90 años después, de Canal Historia, en donde se nos da un poco ese contexto histórico y sobre todo la magnificencia, ¿no? y la idea de insumergibilidad que había de este buque. 10 de abril de 1912. Un ambiente festivo recibe a los pasajeros cuando embarcan en el RM Titanic, al que llaman el buque maravilla. Y lo que parecía ser un gigantesco edificio recordaría la pasajera Edith Russell. Tenía 11 plantas de altura, todas ellas vestidas con deslumbrantes luces. Por alguna razón el Titanic se convirtió en el centro de atención. Creo que es porque aún no había estallado la Primera Guerra Mundial. Era un periodo previo, casi mágico, equiparable a los tiempos de Camelot. Apodado el favorito de los millonarios, el navío es conocido por la opulenta decoración de la primera clase. Pocos recuerdan que fue registrado como buque de inmigrantes. En tercera clase había gente de 24 nacionalidades. Casi todo el espectro de la humanidad estaba representado a bordo del Titanic. Muchos tesoros personales embarcados estaban destinados a no completar nunca la travesía desde Southampton, en Inglaterra, hasta Nueva York. Sin embargo, el pasajero de segunda clase, Stuart Collett, no confió su Biblia a la bodega de equipajes. Su hermano le dijo que la llevara consigo para que le diera suerte, y sobrevivió. Estamos en la era dorada, una época de increíbles progresos. La mayoría de los que viajaban en el Titanic habían vivido otros tiempos sin electricidad, teléfono o automóviles. Parecía que el ser humano podía conquistarlo todo, hasta las olas del mar. No era raro calificar a un barco de insumergible. Las palabras aparecieron por primera vez en una prestigiosa revista de construcción naval británica, donde al describir el navío decía que el capitán podía activar un interruptor, cerrar los compartimentos estancos y hacer que el barco fuera prácticamente insumergible. La prensa sensacionalista se quedó con esa frase y se las arreglaron para borrar la palabra prácticamente, y así nació la idea de barco insumergible. Los propietarios nunca dijeron que el Titanic fuera insumergible, pero tripulantes y pasajeros lo tomaron como cierto. Insumergible, Jesús, decían del Titanic, ¿eh? Era una proeza realmente espectacular desde el punto de vista humano, de la tecnología del momento, en el tamaño, casi 50 metros de altura, ¿no? Casi 2 campos de fútbol, ¿no? En extensión. Era realmente pues una locura, ¿no? De tamaño. Y esas frases que se decían, ¿no? De esto no lo hunde ni Dios, ¿no? Que parece que fue también una de las supuestas causas, ¿no? De malditismo. Ahora hablaremos un poco de ello, pero también nuestra protagonista, Violette Jessop, consiguió sobrevivir del Titanic. También, efectivamente, esa fue posiblemente, claro, muchísimo más traumática por todas las condiciones que se dieron. Estamos hablando de un buque
que llevaba unos 2.208 pasajeros, aunque muchas veces las cifras varían, pero bueno, de todos esos, prácticamente 1.500 muertos. Estamos hablando pues de una auténtica sangría, ¿no? En ese viaje inaugural de Southampton a Nueva York. Al final se salvan 712 personas en esos botes salvavidas que no eran suficientes. Entre ellos, por cierto, se salvan 10 españoles. Bueno, se salvan 10 españoles. Había en el se salvan Titanic, 7. se salvan unos poquitos, exactamente, sí. Había 10, de los que se salvan 7. Y de los 64 botes solo se llevaban 20 y solo se pudieron abordar 16. En el bote 16 es donde fue Violet Jessop, en ese último bote. Y además ahí se da una circunstancia muy llamativa que ella cuenta en sus memorias. Ella escribe sus memorias posteriormente, se publican de forma póstuma gracias a sus sobrinas, y ahí sabemos que cuando ella se embarca en este bote número 16, que se la ordena, ¿no? Precisamente para intentar generar una cierta tranquilidad, diciendo, venga, que las mujeres vayan embarcándose, que no cunda el pánico, a sabiendas de que no había botes salvavidas para todos. Y justo cuando está allí, ahí se la entrega como una especie de bulto, de paquete, que era un bebé. Y entonces se le dice, cuide al bebé. Y ella lo cuida, le pone en su regazo y lo tiene durante 8 horas prácticamente, hasta que el Carpathia, que era el otro buque que le salva al final, pues estaba la madre biológica de ese niño que le había entregado de esta forma tan abrupta a Violet Jessop, y cuenta en sus memorias que al final la madre, cuando ve que está su niño, el bebé, se lo arranca de sus brazos y sale corriendo sin darle las gracias siquiera. Entonces ella lo cuenta un poco como diciendo, madre mía, qué nivel de estrés debería tener esa madre para que ni siquiera agradeciera el gesto humanitario que hizo Violet Jessop. Bueno, son multitud de anécdotas, ¿no?, que ocurrieron durante esa fatídica noche, pero esta es una como muy llamativa y que forma parte un poco pues de la cantidad de anécdotas que rodean a esta extraordinaria mujer, ¿no? La inundible, así como el barco era el insumergible, la llamaron, siempre en un tono jocoso, también sus compañeros, la Miss Inundible, como diciendo, bueno, pase lo que pase, tú sobrevives. Y esa fue una circunstancia muy llamativa que tuvo que ver con el Titanic, pero hay muchas más. Claro, fíjate, estás hablando de la historia del salvamento, ¿no?, de muchas personas. Hace unos meses, a colación de la inauguración de la exposición inmersiva Tutankamón, que se puede ver en estas fechas en Matadero, aquí en Madrid, Fernando Echegoyen, el comisario de la exposición, nos contaba algunos detalles, ¿no?, de todas las vicisitudes que se vivieron en esta trágica noche del 14 al 15 de abril, ¿no? Y yo comentando, ¿no?, en ocasiones también con Fernando algunos de los sucesos. Por ejemplo, hablabas ahora de los 10 españoles. Víctor Peñasco era uno de ellos, que se había embarcado en Francia. Él estaba en París y su familia no sabía, que se había ido de viaje de novios con su esposa Josefina y Fermina, la sirvienta, a Nueva York, a Estados Unidos, ¿no? Y hay historias muy, muy humanas, ¿no? Porque Víctor, pensando quizás que había botes para todos, dejó su puesto a la sirvienta, y pensando que él tendría otra oportunidad, y murió. Y eso era me decía Fernando, que era muy de la época, ¿no? Seguramente que el estrés y circunstancias, pues eso, que es muy difícil, muy difícilmente explicables, ¿no? La gente actúa de una forma o de otra, pero esa caballerosidad, esa honestidad estaba entre muchísima gente, ¿no? Muchísima gente de postín, gente de mucho dinero, que dejó sus puestos a otras personas más humildes, mujeres, para que pudieran subirse a los botes y salvar su vida, desconociendo también que ellos iban a morir, No sabremos si o cómo hubieran reaccionado, quizás si no lo hubieran sabido, ¿no? Pero era evidente que no había botes para todos. Yo creo que eso lo debían de saber desde un principio. Y quizás ese elemento tan catastrófico, ¿no?, Jesús, es lo que empezó a revolotear, ¿no? Hacer revolotear un montón de teorías casi conspiranoicas sobre maldiciones, sobre hechos místicos, ¿no?, que podrían rodear a la catástrofe del Titanic en abril de 1912. Claro, cuando ocurre algo así, se dan
bueno, pues eso, muchos fenómenos paralelos. Por una parte es buscar las causas, por qué ha ocurrido esto, ¿no? Esa gran prepotencia de la que alardeaba la naviera, dice, ¿por qué se ha sumergido? Si era insumergible, ¿por qué ese iceberg? ¿Por qué iban a esa velocidad con tantos nudos? ¿Por qué el capitán Smith, cuando el capitán Smith ya había tenido una serie de percances anteriores? De hecho, en el Olympique, donde estaba Violet Jessop de camarera, cuando colisiona en septiembre de 1911 con este buque de guerra, con el Hawke, el capitán era Edward Smith, con lo cual ya tenía antecedentes de que no sabía conducir muy bien la nave. Bueno, se empezaron a especular muchísimas cosas. Y una de las cosas que se empezaron a especular es, primero, había premoniciones, hubo gente que dijo, yo ya había soñado que iba a haber una catástrofe parecida. En fin, la famosa novela de Morgan Robertson, que si quieres comentamos ahora. Y también, un poco, pues la maldición. Tú lo apuntabas antes. En fin, esa prepotencia, ese desafío de esto no lo sumerge ni Dios. Bueno, pues habló de una maldición. Entonces, ¿qué maldición podría ser la que generó todo esto? Ya sabías que había primera, segunda, tercera clase. En fin, los de la primera clase pues iban allí como los señores del mambo, ¿no? Entonces, se sabe que había ciertas corruptelas, que había ciertos banqueros, que a lo mejor había trapos sucios, que a lo mejor no fue un accidente, sino que se especuló que pudo haber sido un sabotaje. Bueno, todo eso se fue descartando. Pero aquí hay una maldición, y aquí la relacionamos con Egipto. Alguien dijo, entre ellos Conan Doyle y alguno más, dice, es que esto fue la maldición de la momia, porque allí iba una momia de una princesa egipcia, Amen-Ra, y por lo tanto, pues la maldición se cumplió precisamente en esas aguas procelosas del Atlántico Norte. Efectivamente, fue una leyenda falsa, y tú, Nacho, lo sabes perfectamente. Sí, es una historia que surge... al parecer, de uno de los comentarios que salía de una de las jugadas de cartas que había esa noche en uno de los restaurantes, pues al parecer alguien comentó que había una momia en el Titanic, pero siempre se ha desmentido, ¿no? O sea, no se sabe. Mira, yo esta historia la conocí gracias al padre Felices. El padre Felices era un entusiasta del mundo de la ufología, de los misterios, era un sacerdote dominico de Valladolid. Pues él me lo contó pues hace más de 25 años, ¿no? Y porque él quedó impactado siendo niño con la historia del Titanic y era un entusiasta, ¿no? Y un perfecto conocedor de todo ello. Y me hablaba que decían que junto a la cabina, detrás de donde estaba el capitán Smith, había una momia, una momia egipcia que habían dejado allí para ser recogida en Nueva York. La historia tiene, como todas las leyendas, tiene un pozo de verdad, pero desde luego en el Titanic no había ninguna momia. Sí que es cierto que se pensaba haber embarcado en el Titanic con destino a Nueva York una tapa de un ataúd de una sacerdotisa que no tiene nombre y que hoy se puede ver en la primera planta del Museo Británico, ¿no? Tiene una referencia que es EA 22542. Esta tapa de ataúd, que es de la dinastía 21, más o menos hacia el año 1000 a.C., insisto, se pensaba, ¿no?, que podría haber estado en el Titanic, o por lo menos estaba esa intención. Yo incluso tengo colecciones de cómic donde se habla de momias de los años 40 y 50. Tengo algunas joyas muy, muy divertidas. Y llama la atención porque en uno de ellos aparece una viñeta de dos guardias de un museo, ¿no?, que están introduciendo una momia. Es una historia de maldición y la referencia que dan de la momia, dicen, es la EA 22542, es decir, están utilizando ya ese guiño a la historia del Titanic pues hace ya 70 años, o sea, lo del Titanic fue hace casi 115 años y ya pues hace muchos años después ya empieza, ¿no?, a correr esa historia de la tapa del ataúd con la momia que debería haber ido en el Titanic, pero que nunca salió del Museo Británico. No, nunca salió del Museo Británico. Salió, en la sala 62, ¿no? Creo que está. Sí, está en la parte de arriba donde están todos los ataúdes, ¿no? Y algunos la llaman The Unlucky Mummy, la momia desafortunada, ¿no?
Y bueno, es una historia, como hemos comentado muchas veces, ¿no? Desde el punto de vista antropológico a mí me encanta, porque te hace ver un poco el sentido, ¿no? que damos los seres humanos para justificar, ¿no? los acontecimientos, aunque lo decías, ¿no? Este tipo de catástrofes en ocasiones habían sido ya anunciadas por sueños, por otro tipo de elementos que podríamos denominar casi proféticos, ¿no? Hay varios, hay muchos testimonios de gente que, bueno, ya sabes que a toro pasado pues todo el mundo se apunta un poco al carro de yo ya lo sentí, lo presentí, lo escribí, lo soñé. Bueno, pero sí es verdad que uno de los más llamativos es la novela que publicó Morgan Robertson 14 años antes. Morgan Robertson era un oficial estadounidense de la Marina Mercante y claro, fueron tantos datos tan coincidentes que llamaba mucho la atención. Es como si hubiera tenido una especie de bola de cristal y se hubiera adelantado incluso hasta en el nombre, porque el barco que se sumerge en la novela es una novela que se publica en 1898. El barco se llama el Titán y es un transatlántico y además hace una travesía muy similar pero al revés, es de Nueva York a Southampton. En fin, hay muchísimas similitudes que hacen pensar, bueno, este hombre tenía información privilegiada o realmente alguien se lo chivó o hizo una especie de grieta espaciotemporal para adelantarse al futuro. En fin, el hecho es que no fue la única novela donde él se anticipa a determinados acontecimientos, porque en El submarino destructor, una novela de 1905, él habla del periscopio y lo intentó patentar también, cosa que el periscopio no existía en aquella época. Fíjate, estamos hablando de la novela de Morgan Robertson. La gente dirá, bueno, pues a lo mejor es un poco casualidad, yo qué sé y tal, o no. Vamos a escuchar el inicio de la novela, el comienzo de la novela, en donde, bueno, es que es alucinante. Está describiendo literalmente el Titán. Era el barco más grande del mundo que surcara los mares y la más fabulosa máquina creada por el hombre. En su construcción y mantenimiento habían intervenido todas las ciencias, profesiones y oficios conocidos. En su puente había oficiales que, además de ser elegidos por la Armada Real, habían superado rigurosos exámenes de todas las materias relacionadas con vientos, mareas, corrientes y geografía marina. No solo eran hombres de mar, sino también científicos. El mismo criterio profesional se aplicó al personal de la sala de máquinas, y el equipo de sobrecargos era equiparable al de un hotel de primera. 2 bandas de música, 2 orquestas y una compañía de teatro entretenían a los pasajeros durante las horas de vigilia. Un cuerpo de médicos cuidaba del bienestar temporal y otro de capellanes atendía el bienestar espiritual de todos los pasajeros, mientras una brigada de bomberos bien entrenada calmaba a los más inquietos y contribuía al entretenimiento general con prácticas diarias. De su puente majestuoso corrían, disimuladas, líneas de telégrafo hasta la proa, la sala de máquinas, la cofa de vigía y a todas las partes del barco donde se realizaba el trabajo. Cada cable terminaba en un dial visible con un indicador móvil que contenía todas las órdenes y respuestas necesarias para gobernar el inmenso casco, tanto en el muelle como en el mar, lo que eliminaba en gran medida los gritos roncos y exasperantes de los oficiales y marineros. Las 92 puertas de los 19 compartimentos estancos podían cerrarse en medio minuto girando una palanca desde el puente, la sala de máquinas y desde otros 12 puntos de la cubierta. Esas compuertas también se cerrarían automáticamente en caso de detectar agua. Aún con 9 compartimentos inundados, el barco seguiría flotando, y puesto que ningún accidente marítimo conocido podía anegar tantos, el Titán se consideraba prácticamente insumergible. Y Jesús Callejo, esto sucedió casi 15 años antes. Podríamos pensar, bueno, pues los diseñadores del Titanic se inspiraron en la novela de Robertson y tomaron de ahí el nombre también, pero no parece que sea ese la realidad, ¿no?
nadie en sus cabales se inspira en una novela donde el buque precisamente se hunde. Sí, claro. No tiene mucho sentido. Aparte, como bien sabes, los marineros son muy supersticiosos. En fin, siempre buscan distintos elementos para que la botadura pues tenga los buenos augurios, en fin, que no sufra ningún percance. De ahí surge un poco lo de la botella de champán, que también hay otra leyenda urbana que se genera alrededor del Titanic, porque dice que cuando el Titanic fue botado, ese 31 de mayo de 1911, como inauguración me refiero, como inauguración, pues el momento de su bautizo, la botella de champán choca contra el casco, pero no se rompe. Entonces dijo alguien, ojo, esto da mala suerte. Y hubo alguien que dijo, ajá, estáis equivocados porque no hubo botella de champán. No hubo ningún tipo de inauguración. Entonces siempre está el agorero dice, ¿ves? Como no hubo inauguración y no hubo botella de champán, el barco estaba maldito. Bueno, son cosas que se fueron comentando, igual que otra leyenda urbana que se propagó, porque claro, cuando ocurre algo de esto, pues todo el mundo arrima el ascua a su sardina, que era el tesoro de lingotes de oro que llevaba el Titanic, ¿no? Y al final, pues no hubo ningún tesoro de lingotes de oro ni de nada parecido, porque por suerte, pues ya tenemos imágenes del Titanic y lo que se llevaba dentro. Así que sí es verdad que llevaba una carga pues de opio, de lino, de paja, de cuero, de pelo de conejo, de redecillas para el cabello, en fin, cosas, ¿no? Aparatos de refrigeración, pero por supuesto ningún lingote de oro. Y fueron un poco historias que se mezclaron con otro barco, que era el Laurentic, donde sí que llevaban estos lingotes de oro. Pues bueno, se hizo una mezcla con ese barco que se hundió en 1917 con el Titanic que se hundió en 1912. Pero bueno, para que veas cómo al final el Totum Revolutum va añadiendo historias, elementos y supersticiones, pues que lo que hicieron fueron agrandar una leyenda, en este caso negra, de toda una catástrofe, pues una de las peores que hubo, que por cierto también sirvió un poco para que el SOS se pusiera más de moda, porque hasta ese momento prácticamente no se utilizaba y se dieron cuenta de que con una buena telegrafía sin hilos, con ese SOS bien conectado con los demás buques, se hubiera hecho un rescate como mucho más rápido, porque ya sabes que la mayoría de la gente no muere ahogada como tal, sino que muere congelada por las temperaturas tan gélidas que había en el Atlántico Norte. Fíjate, estaba acordándome cuando decías lo de los lingotes de oro y otros tesoros. Sí que sabemos, ¿no?, que en el Titanic se perdió, por desgracia, un libro de poemas del siglo XI, del poeta persa Omar Khayyam, el famoso Rubaiyat, y una joya, no solamente por el contenido, sino por la propia edición, que tenía pues una serie de elementos que lo convertían en sí mismo en una joya. Podríamos estar hablando horas y horas, ¿eh? Yo no me quitaría ni el flotador ni los manguitos, ¿eh? Pero desde luego es un tema fascinante, todo lo que rodea a la figura de Viollet Jessop, que hemos desglosado de alguna forma en este cronovisor, ¿no?, junto con Jesús Callejo, nuestro crononauta. Como siempre, Jesús, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Ha sido un placer, y que sepas que al final Viollet Jessop terminó yéndose al condado de Suffolk de jardinera y criando gallinas y vendiendo los huevos para sobrevivir con la exigua pensión que le quedó. Así y tan que feliz, y tan feliz. y feliz, abandonando un poco los transatlánticos. Ha sido un placer, no nos hemos sumergido y desde luego nos veremos a salvo y a flote la próxima semana. Leonardo, ¿te queda mucho para acabar? Señora, por favor, no se mueva tanto, que no acabamos nunca. Es que estoy cansada, llevo aquí horas sin moverme, mano sobre mano. Madonna Lisa del Giocondo, solo una última sonrisa. No es más que un pequeño esfuerzo para luego pasar a la historia del arte. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Cleopatra nació rodeada de privilegios en el 69 a.C.
Su padre, el faraón Ptolomeo XII, era el rey de Egipto, la que fuera la mayor civilización del mundo antiguo. Pero Cleopatra vivió un momento en el que Egipto estaba en declive y el Imperio Romano en auge. Egipto necesitaba un líder nuevo y fuerte que recuperase su antigua gloria, y el faraón destinó a la joven Cleopatra a ese papel. Se aseguró de prepararla adecuadamente para la tarea que tenía por delante. Cleopatra recibió la mejor educación posible y disponible en el mundo antiguo. Tenía filósofos residentes que se dedicaban a estudiar medicina, el cosmos, a calcular la circunferencia de la Tierra. Cleopatra fue preparada para ser reina. Era increíblemente inteligente y había sido bien educada por su padre. Creció estudiando matemáticas, filosofía, astronomía. Era una científica que escribía poesía. Era una chica muy ingeniosa. Se crió en la creencia de que era la mejor persona para gobernar Egipto. Escuchamos un fragmento de un documental de televisión de Discovery Max dedicado a la figura de Cleopatra, la última reina de Egipto, que a pesar de toda la importancia y toda la popularidad que tiene, no solamente en el presente, sino también ya en época clásica, en la época donde los autores clásicos hablaban de ella, no siempre buenas palabras, no siempre con buenas intenciones, ha sido siempre una referencia del antiguo Egipto, y sin embargo está considerada también por algunos investigadores como una mujer que realmente no pertenece a esa idea tradicional de la cultura de los faraones. La dinastía tolemaica, la dinastía en la que se asienta Cleopatra como última monarca de esta familia, de esta dinastía, comienza después de la muerte de Alejandro Magno en el siglo IV a.C., con Ptolomeo I, su general, y acaba, como digo, con ella hacia el año 30 antes de nuestra era. La figura de Cleopatra, como digo, está insertada dentro de la historia de los Ptolomeos. Los Ptolomeos, yo creo que es una de las dinastías más importantes de la historia de Egipto, y queríamos hablar de esta época de la historia de los faraones junto con Francisco Bosch. Francisco Bosch es egiptólogo, él es experto precisamente en la dinastía tolemaica, él trabaja en el Griffith Institute de Oxford, es uno de las manos que cuida el legado de Howard Carter, por ejemplo, en esta institución británica, y como digo, hemos hablado con él sobre la importancia y el valor de la dinastía de los Ptolomeos, y esto es lo que nos ha contado pues a muy pocos metros del lugar en donde se encuentra trabajando, en la tumba de Yehuti, en el proyecto Yehuti en Luxor, en la orilla oeste de la actual ciudad de Luxor, la antigua Tebas. Francisco Bosch, bienvenido a Ser Historia. Un placer estar aquí contigo. Estamos en una nueva campaña del proyecto Yehuti, estamos en Luxor, en la orilla oeste de Luxor, una ciudad que todo el mundo relaciona con el mundo de los faraones, la época gloriosa, el Imperio Nuevo hacia el 1500, 1300 antes de Cristo, pero incluso en el proyecto Yehuti hay muchísimos elementos arqueológicos que son más modernos, también de época faraónica, pero más modernos, ¿no? Tú eres especialista en el mundo tolemaico, también en el proyecto de Yehuti encontráis hallazgos de esta época. Pues efectivamente, junto con Salima Ikram, estamos trabajando en lo que es el uso tolemaico de las distintas tumbas que conforman el proyecto Yehuti. Lo que ocurre en época tolemaica en esta serie de tumbas que fueron construidos para gente, para humanos, pues se interconectan y se reaprovecha el espacio para convertirlo en una catacumba para animales sagrados. Las partes de las capillas se abren conexiones entre ellas, se llenan de grafitos de los sacerdotes que se ocupaban de este culto a los animales sagrados, y las distintas cámaras funerarias, que también se interconectan entre sí, son rellenadas de cientos de miles de momias de animales. Concretamente lo que encontramos son aves, especialmente ibis, es la gran mayoría de animales,
pero también tenemos halcones, también tenemos algún buitre que ha aparecido por allí y algún otro animal como musarañas y serpientes. Seguramente, por lo que nos dicen los textos que están en la parte superior, en las capillas, textos escritos en demótico, en tinta roja, son grafitos que recubren todas las escenas antiguas que ya no servían para nada, lo podemos decir de esta forma. Pues nos dicen que los dioses principales que eran venerados y a los que estas momias estarían relacionados son Tot, evidentemente, el Ibis, y también Horus. Claro, mucha gente interrelaciona, por ejemplo, cuando visita el templo de Edfu, el Bubastellón en Saqqara, son lugares en donde han aparecido cientos de miles de estas momias de animales. ¿Por qué hay esa proliferación en época tolemaica? De hecho, la proliferación empieza un poco antes. Es como culto a animales sagrados los tenemos desde la dinastía 1. Lo que sí es cierto que lo primero que vemos son cultos al animal sagrado, que es como el representante del dios en la tierra, es un animal único. De estos solo había uno cada vez, el más famoso es el toro Apis, que era como si el dios se manifestara en la tierra en un animal. Este animal se descubría, tenía una vida muy pacífica en el templo, con todos los cuidados. Cuando moría se le momificaba suntuosamente, y una vez era enterrado también en una gran catacumba con su gran sarcófago, incluso con inscripciones que lo conmemoran. Pues a lo mejor otro animal se descubría y era el que cogía el relevo. Con todas las distancias y las comillas, sería un poco como el Dalai Lama, que después de uno viene el otro, solo había uno. ¿Qué ocurre? En el Antiguo Egipto también tenemos el culto a los múltiples, que es lo que son una especie de exvotos. Son animales que su importancia radica simplemente en morir, ser convertido en una momia y que la gente pueda utilizar esa momia para pedir algo al dios. También aquí, con todas las distancias del mundo, sería como poner una vela en un sitio de culto actual cristiano. Estas momias de animales, pues como las velas, hay montones. No es un único animal donde el dios, es simplemente algo que la persona compraría, porque también es un negocio, para pedir algo al dios. Salud, amor, dinero, lo de siempre. La gente pues se haría con uno de estos exvotos y en determinados festivales seguramente serían enterrados en estas catacumbas y allí estarían para siempre, tu momia, como pidiendo al dios pues que vele por tu salud, por tu dinero, por tu amor. Es curioso, ¿no? Porque en época tolemaica, a partir del siglo IV, a finales del siglo IV antes de Cristo, después de la llegada de Alejandro Magno, el Egipto se ve influenciado enormemente, ¿no?, por el mundo helenístico. Y yo una vez escuché una definición del helenismo y dice, es una época griega en la que los griegos no hacen absolutamente nada. Me parece una definición brillante porque son todo elementos, ¿no?, que toman de culturas locales, en este caso de Egipto, pero sí que es cierto que a pesar de esa influencia griega, el 90% prácticamente, ¿no?, de lo que es la cultura tolemaica es propiamente faraónica, antigua. Sí, es bastante curioso porque los Ptolomeos se vieron a sí mismos esencialmente como griegos y vivieron y gobernaron como tal en su capital Alejandría. Lo que pasa que eran muy conscientes de dónde vivían y sí que adoptaron ciertos rasgos, ciertos elementos de su tierra de adopción. Como puede ser, sobre todo a nivel de realeza, de cómo se representan. Los Ptolomeos participan de estos cultos a animales sagrados. Hay documentación que nos habla de las visitas a la Jora, al territorio egipcio. Ellos estaban en Alejandría, pero en determinados momentos, ya sea porque a lo mejor un Apis había muerto, pues ellos se iban de Alejandría y participaban de todos estos cultos. En época tolemaica florece, hay una intensa actividad constructiva a nivel religioso de templos en lo que es distintos puntos de Egipto. Esto además en la segunda parte de la dinastía, a medida que los Ptolomeos pierden influencia en el exterior, es como que se ven forzados, necesitamos afianzar el corazón del imperio y es cuando incluso vemos más actividad, más se involucran más con lo que es la vida egipcia.
Claro, perdemos un poco el horizonte, ¿no? Lo hemos comentado en otras cosas, en una charla que tuvimos para el podcast Dentro de la Pirámide, cómo la egiptología tradicional, los egiptólogos dejan un poco de lado, ¿no?, la parte tolemaica, pero en realidad es una de las más bollantes, de las más florecientes, desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista cultural, los textos que hay, etcétera, y todo eso nos está hablando de un imperio, pues casi o igual, ¿no?, de floreciente que en la época de los grandes Tutmosis o de los grandes Ramésidas en la dinastía 19, ¿no? Esto ya lo habíamos hablado y me gusta siempre repetirlo. La dinastía tolemaica es la más duradera de toda la historia egipcia. Son 300 años una sola familia gobernando el país. El imperio tolemaico es el más extenso de toda la historia egipcia. Has mencionado Tutmosis, Ramés, es mucho más, mucho más. Cosas que relacionamos con el antiguo Egipto por excelencia, por ejemplo, desciframiento de los jeroglíficos. La piedra de Rosetta es un documento que fue fundamental para el desciframiento, es un documento de época tolemaica. Cuando estudiamos cómo es un templo egipcio, vamos a los ejemplos que tenemos, los mejores ejemplos que tenemos, siempre dejando Luxor y Karnak de lado, que son un poco especial, pero son templos precisamente de época tolemaica, como el templo de Edfu, que es una obra dinástica. Cada uno de los Ptolomeos añadió algo a ese templo. Y luego faraones importantes, Tutmosis III, Ramsés II, pero hay una señora que es una de los faraones más importantes, que es precisamente una reina tolemaica, Cleopatra VII. Además, la familia de los Ptolomeos tiene una serie de singularidades que también la asemejan, ¿no?, a otras grandes dinastías, a otras grandes historias de familias pues prácticamente del cambio de era, ¿no?, unos poquitos siglos antes, ¿no? Es esa violencia que hay en el seno de la propia familia, matándose unos a otros. Por ejemplo, yo estoy convencido de que algo parecido debía de suceder también tiempo antes en la época de los faraones, ¿no? Cuando Tutmosis IV crea la estela del sueño, diciendo que se le apareció Horemheb en el Horus en el horizonte, diciendo que iba a ser faraón y tal, es una forma de justificar que él tenía que estar en el trono, y si lo está justificando es que él no tendría que estar en el trono, ¿no? Y seguramente detrás de esa acción hay la muerte de alguien, no sabemos si intencionada o no, ¿no? Eso quizás lo vemos un poco entre líneas leyendo estos textos, pero lo dejamos de lado. Sin embargo, en la época tolemaica sí que es consciente desde el punto de vista histórico que se llevaban a la gresca incluso entre hermanos, padres e hijos, y la sangre corría como ríos, ¿no? Es cierto, y una de las características de lo que es la realeza tolemaica es el matrimonio entre hermanos, que siempre se ha hablado que en el antiguo Egipto también hay matrimonio entre hermanos, pero no está tan claro que fuera tan común, y no entre hermanos de padre y de madre, medio hermanos, en el caso de época tolemaica, y precisamente algunos autores creen que es para evitar este conflicto dinástico, es entre hermanos de padre y de madre que se va a repetir con las distintas generaciones de la dinastía. Otra cosa que también explicaría estos conflictos dinásticos, que es una característica esencial de la monarquía tolemaica, es el poder que también tienen las mujeres en la dinastía. Eso quiere decir que si falta un señor, que tradicionalmente el faraón tenía que ser un señor, una mujer también podía gobernar, y tenemos varias reinas tolemaicas que gobernaron por sí solas. Hay a veces solo un periodo de tiempo, a veces junto con sus hermanos, a veces como regentes de sus hijos, pero tenemos varias reinas tolemaicas que ejercen la realeza como tal. Durante toda la historia de Egipto tenemos ejemplos, pero en época tolemaica tenemos muchos concentrados en lo que en lo que son 300 años de lo que es toda la historia de Egipto. La importancia de la mujer en época tolemaica también se refleja en el hecho, por ejemplo, que ellas tienen titulaturas reales, tienen nombres de Horus, sus nombres se escriben dentro de los cartuchos, es como la realeza a otro nivel. Y esto finalmente también se ve reflejado en los templos. Muchas veces reinas tolemaicas aparecen juntos a sus maridos realizando las ofrendas, y en algunas ocasiones por sí solas. Esto es algo nuevo, y es este aumento de poder que se le da a la mujer. Esto también crea más problemas, porque a la vez cuando hay uno de los Ptolomeos muere, viene la siguiente generación, hay mucha gente que puede optar al trono,
Esto lo intentaron solucionar con la corregencia, es como designar a un heredero ya en vida, pero bueno, los problemas fueron apareciendo. Has mencionado algunas reinas tolemaicas sin dar el nombre. Por ejemplo, a mí me viene a la cabeza ahora Arsinoe, ¿no? Segunda, que es quizás una de las más importantes, y sobre todo Cleopatra, ¿no? Que es el paradigma de las reinas, no solamente de la época tolemaica, de ese primer siglo antes de Cristo, sino casi de toda la historia de Egipto. Y me atrevería a decir que si a alguien le preguntan en la calle por una reina del mundo antiguo, diría Cleopatra, ¿no? ¿Por qué tenemos ese concepto tan, yo creo que también idealizado, ¿no? de la figura de Cleopatra? Bueno, yo creo que Hollywood ha ayudado bastante a todo esto. Pero bueno, era una figura muy importante ya en la antigüedad, porque los autores romanos se cuidaron de hablar mucho de ella. Y creo que era incluso mal vista, les daba como rabia, porque Cleopatra, siempre se ha dicho, ¿no? que es la primera reina tolemaica que se molestó en aprender egipcio. Ahora no recuerdo si es Plutarco exactamente, pero alguno de los autores clásicos cuenta que no la consideran en muy buenas opciones, pero en realidad era envidia, porque ella iba a Roma, estuvo en Roma varias veces y no necesitaba intérprete. Esta señora era una señora muy lista, que hablaba varios idiomas, entre ellos latín, griego, egipcio. Y bueno, una persona inteligente en un puesto importante, codeándose con grandes figuras y que se supo mantener y estuvo mucho tiempo y buscó sus alianzas, y esto genera cierta admiración, supongo, y Hollywood lo supo aprovechar y añadirle la belleza y sus tácticas seductoras, etcétera, etcétera. Claro, porque lo decía ahora, ¿no? Tendemos a idealizar en muchas ocasiones a estas figuras históricas. Seguramente, Cleopatra no era ninguna santa, pero al igual que no lo era ninguno de los varones con los que a ella le tocó vivir o convivir en aquella época, ¿no? Siempre se habla de una mujer frívola porque tenía amantes, y hasta donde sabemos solamente tuvo 2 amantes, Julio César y Marco Antonio, no tuvo más. Entonces, y sin embargo, echas un vistazo a cada uno de ellos y salen mujeres, salen amantes por todas partes, pero nadie critica, ¿no? Nadie comenta eso, ¿no? Claro, cambian los tiempos, hoy lo vemos como un gesto también, los autores clásicos, lo mencionabas antes, ¿no? Quizás esa envidia, ese machismo que había, ha hecho pues encumbrar, ¿no? Ahora pues vemos de una forma diferente, más allá también de lo de Hollywood, la figura de Cleopatra. Yo creo que era una gran estratega, y lo que hizo es rodearse de quien le convenía a nivel, pues al final también amoroso, pero creo que primero la relación es política, pues para ella es poder mantenerse en el trono y poder, lo más importante, mantener Egipto como un reino independiente, porque las distintas provincias y reinos que había, no provincias, los distintos reinos herederos del imperio de Alejandro ya habían caído en manos de Roma poco a poco, ya se habían convertido en provincias romanas. Yo creo que lo único que hace Cleopatra es intentar que esto no ocurra con Egipto. Primero tiene el escarceo con César, del que nace Cesarión. Esto más bien es su lucha con sus hermanos, con los que ella tendría que cogobernar, que la quieren apartar. Entonces ella se busca un aliado fuerte y se perpetúa en el trono. Cuando tiene su segunda gran relación con Marco Antonio, aquí sí que vemos que es un intento, como el último intento de mantener un reino independiente. Además, yo he mencionado antes que Egipto se tiene que replegar a medida que avanza la dinastía, porque se van perdiendo territorios exteriores. Con Cleopatra VII y con la ayuda de Marco Antonio, incluso hay una pequeña expansión exterior. Marco Antonio da varios territorios a Cleopatra y a los hijos que tiene con ella. Es como un último intento de crear un reino romano egipcio oriental y dejar a Roma al oeste, pero bueno, que no funcionó, porque como todos sabemos, la famosa batalla de Actium, la flota de Octaviano entonces, pues acabó con estos deseos de mantener un reino independiente. Al año siguiente Octaviano entró en Alejandría,
primero se suicida Marco Antonio y después es el fin de Cleopatra. Sí, pero es el colofón de una gran historia, porque también es cierto, los autores clásicos, cuando hablan de Egipto, se refieren, sin decirlo, al Egipto que ellos han visto, es decir, el Egipto de los Ptolomeos, el que tenían más cerca de ellos en el tiempo, ¿no? Nos tenemos que imaginar una ciudad de Alejandría, pues absolutamente fastuosa, pues ocupando el lugar, ¿no?, de la Atenas del siglo V, de esa cuna del conocimiento, de la sabiduría. Alejandría debía de ser la gran ciudad del mundo antiguo. Sí, yo siempre digo que el día que inventen el turismo histórico, yo es uno de los primeros sitios que me gustaría visitar. La Alejandría, además, esta Alejandría de comienzos de época romana, que es la que visita Estrabón, por ejemplo, una de las descripciones más fiables o que más se utilizan para saber cómo era Alejandría es precisamente Estrabón, que llega a Egipto pues justo en este momento, cuando Egipto pasa a manos romanas. Y bueno, todos sabemos, tenía una de las maravillas del mundo antiguo, el Faro, la famosa biblioteca, el Serapeum, este templo, esta acrópolis con varios templos de estilo griego, pero con dioses medio egipcios en el interior. Bueno, debía ser una gran urbe, sería un hub internacional donde el comercio, llegaban cosas desde la India y a través de la India desde más allá hasta Occidente. En Alejandría hay ánfora bética y hay seda de Oriente, es decir, imagínate cómo debía ser esta metrópolis. Un mundo realmente apasionante, el mundo de los Ptolomeos, a partir del siglo IV hasta el cambio de era prácticamente, que es el que hemos intentado redescubrir con Francisco Bosch, egiptólogo, aquí en el proyecto Yehuti, en la orilla oeste de Luxor, donde lleva trabajando un montón de años. Francisco, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti por escucharme e invitarme a compartir esto con toda la gente. En todos los límites del imperio, mis súbditos siguen preguntándose cuál es la fuente de conocimiento de la reina de los egipcios. Bien sabéis que todo está en la biblioteca de Alejandría. Mentís, Cleopatra. Hay cosas que no están en la biblioteca. Julio, ¿por qué los romanos sois siempre tan obtusos? ¿Acaso no sabéis en Roma lo que es la historia? Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia y lo hacemos con una nueva entrega de nuestra sección Historia de la Ciencia o Ciencia 2.0 con nuestro compañero, el físico Pablo Arias. Pablo, bienvenido una vez más a Ser Historia. Bien hallado, Nacho, una vez más. ¿Cuál es el tema que nos propones esta semana? Hace épocas estuvimos hablando del cerebro. ¿Por dónde quieres llevarnos en esta ocasión en esa maravillosa historia de la ciencia? Pues mira, como sabes, la ciencia es muy ancha. Entonces, en esta sección dijimos al inicio que íbamos a dedicarnos especialmente a relacionar ciencia e historia de la mejor manera posible, y esta vez en este capítulo quizás haya un poco más de historia que de ciencia, pero siempre va a haber ciencia. Pero en todo caso irá siempre van de la mano, así que de cualquier cosa todo el conocimiento va de la mano. En este caso vamos a hablar de acústica y como sabemos, vamos a refrescar a nuestros oyentes que la acústica es la parte de la física que se encarga del estudio del sonido. Y que una rama de la acústica es el estudio de la transmisión del sonido en exteriores. Que aunque parezca lo contrario, fíjate qué curioso, Nacho, es una disciplina que es extremadamente complicada, en especial en su rama experimental. Te explico el porqué. Porque el número de variables que influyen en la transmisión del sonido son numerosísimas, y la obtención de medidas buenas no es sencilla, es compleja. Pero vamos a por ello. Estamos hablando, claro, de un entorno
invisible, que es lo que le da también esa inaccesibilidad, entre comillas, ¿no? Pero vosotros los físicos tenéis maneras de atrapar y de medir todo, seguro. Vamos a contar una cosa. Antes de hablar de la historia, vamos a hablar un poquitín de la física. El sonido se transmite mecánicamente, es decir, necesita de un medio. En este caso, para hablar y para que nos oigamos los humanos, estamos en la atmósfera, en el aire, y el aire se va vibrando, se va estirando, se va encogiendo, y es la manera que tenemos de transmitirlo. Si estuviéramos en un lago, por ejemplo, imagínate en un lago perfecto, que estuviese, pues eso, muy calmadito, y con una cuchara le diéramos en el borde, haríamos ondas que se irían propagando a lo largo de la superficie del lago, pero si es una obviedad, y perdona que lo diga así, pero si no tuviéramos agua, si no tuviéramos medio, por mucho que le diéramos a la cucharita, no tendríamos ninguna onda. Pues así nos pasa en este caso con la voz o con el resto de los sonidos. Si no tuviéramos aire, un medio en el que se transmitiese esa onda, no se transmitiría. En el vacío no se transmite. Pero vamos a la parte histórica, ¿vale? Cuéntanos. Vamos me decías, al año 1666, que es casi un año diabólico, ¿no? Si le quitamos 1000, fíjate, nos quedamos con 1666. Ay, qué bueno. Pues no te lo he contado, pero vamos al 6 de junio, el 6 del 6. Ya ni te digo, vamos. Sí, pero también ocurre una cosa, porque en esas fechas Inglaterra utilizaba calendario juliano. Entonces no utilizaba el gregoriano. Bueno, es la segunda mitad del siglo XVII y nos vamos a la guerra anglo-neerlandesa. A ver, la escena es la siguiente. La flota flamenca se iba expandiendo y Francia iba a entrar sí o sí del lado neerlandés en el conflicto. Y la estrategia inglesa era bien clara en aquella época. Tenían que bloquear el estrecho de Dover y para ello tenían flota preparadísimo en cada puerto, muy diligente, muy rápido, y algunos navíos vigilando el paso del mar, y en el caso de atisbar al enemigo, pues tras el ruido de la batalla, tenían la orden de ir el puerto más cerca con todas las naves posibles a auxiliarlo. Entonces lo tenían claro. Estaban las naves vigilando, en el momento que oían los cañones de guerra, iban a por ellos. Claro, ¿qué pasó? Con esto que cuentas del ruido, imagino que es donde entra la física, ¿no? Correcto. Pero primero entra la curiosidad. Entonces, los ingleses están vigilando. Ven la flota flamenca en las cercanías de Dover y son desigual el número y no quieren entablar batalla y acertadamente viran a puerto. Pero son dados de caza porque, bueno, las naves neerlandesas estaban mejor preparadas, eran más ligeras, con más velocidad, y son dados caza y como no les queda otra, comienza el enfrentamiento. Los cañones, y en Dover, que está al lado, no se oye nada. Y no van a su auxilio. En otros puertos, en cambio, sí que se oyen los ruidos de batalla, pero no salen porque les corresponde a Dover ir. Balance. Te puedes imaginar el desastre. 10 navíos hundidos y más de 1000 hombres en pérdidas. Y, bueno, victoria neerlandesa, y aquí entra en acción el personaje de hoy, que es Samuel Pepys. ¿Y quién es este bueno de Samuel Pepys? Pues Samuel Pepys es uno de los personajes más curiosos en la historia. Pues mira, era un grande. Fue ni más ni menos secretario del almirantazgo durante los reinados de Carlos II y Jaime II en la Inglaterra de segunda mitad del siglo XVII. Y Samuel Pepys, que es de 1633 a 1703, escribió durante 10 años un detallado diario entre los años 59 y 69. Pero la minuciosidad y la detallada relación de los acontecimientos que el autor tuvo la oportunidad de vivir en primerísima persona en este periodo crítico de la historia de Inglaterra, la Restauración, convierte en la obra en seguramente la más exhaustiva fuente de información histórica de aquel tiempo. Fíjate, Nacho, contaba todo y sin pudor ninguno. En unas páginas cuenta cómo fue sorprendido por su esposa cuando estaba intimando con alguna del servicio y las consecuencias que le ocurrió. Detalló tantas cosas como, por ejemplo, el incendio de Londres, y contaba, pues la subida de los precios de las viviendas allí, de tal manera que los historiadores toman mano para hacer sus trabajos de investigación a los diarios de Pepys. Pero bueno, fue Pepys el encargado de investigar qué pasó en la derrota inglesa. Y bueno, tomó declaración a los diferentes protagonistas de la batalla y constató que mientras en el puerto de Dover no se había oído nada, en puertos más lejanos se oyó con toda nitidez
los ruidos de la batalla. Y Pepys no encuentra explicación a este fenómeno. Y en el diario escribe lo siguiente, es traducción mía. Dice lo siguiente: esto conduce a un gran debate en filosofía. Tenemos que entender filosofía como física, ¿eh? Dice, ¿cómo pudimos escucharlo nosotros y ellos no? El mismo viento que nos lo trajo a nosotros debería llevárselo a ellos, pero así es. Claro, y es verdad, Pepys tenía razón. Claro, en aquella época los conocimientos de acústica quizás no eran tan avanzados, o por lo menos a partir de ese siglo XVII empezaron a hacérselo ver y a tenerlo más en cuenta, ¿no? Mira, te lo voy a explicar brevemente para nuestros oyentes. En primer lugar, bueno, históricamente es la primera vez en la historia que yo he encontrado que hablan de sombras acústicas, aunque ellos no sepan que están hablando de sombras acústicas. Tengo más, pero bueno, es en 1862, en la guerra estadounidense entre los confederados y unionistas, que les pasa algo parecido. En un sitio están esperando a que cuando se entable batalla y escuchen los ruidos, vayan a atacar, no lo oyen, y bueno, pues se produce la debacle. Pero ¿esto por qué se produce? Pues lo que he dicho. Una onda, un sonido, necesita un medio que se transmita. En el caso del sonido en exteriores, en la atmósfera, si tenemos considerado que el viento te va a mover la masa, el aire, que es la portadora de la onda, te va a mover también la onda. Yo invito a nuestros oyentes que recapaciten, aquellos que viven de, bueno, una relativa distancia de alguna carretera de comunicación, como puede ser la M30 o cualquier autopista, ¿cómo verán? Observarán que en verano van a escuchar los sonidos del ruido de la carretera y en invierno no. Y esto se debe a que la temperatura juega también un rol en este fenómeno, y cuando disminuye la temperatura los rayos acústicos se elevan, y cuando aumenta la temperatura los rayos acústicos viajan hacia la Tierra, de tal manera que en verano, bueno, en la Segunda Guerra Mundial en Alemania se escuchaba la batalla de los cañones en Bélgica, mientras que en otros sitios más cercanos no se oía nada. Y bueno, que lo escuchen los oyentes. Así está. Es aquí, la propagación del sonido de este fenómeno se debe al medio en el que se está propagando, y el viento juega un rol muy principal en él. Desde luego, son elementos, ¿no?, que marcan un poco la historia del ser humano, no solamente los actos que protagoniza, sino también desde el punto de vista de ese entorno físico en el que actúa. Pablo, muchísimas gracias, pero siempre añades algo más. Seguro que tienes algo en la recámara. Pues sí que lo tenía, sí que lo tengo. Pues cuéntanos. Pues mira, pues fíjate, bueno, vamos a sentarnos todos porque esto es de importancia. Samuel Pepys, como he dicho, era un pez gordo de la administración de la época. Era una persona que conocía a toda la corte, que era respetado, que era querido, que era un personaje importante. Bien, coetáneo a él, cerquita, uno estaba en Cambridge, que es Sir Isaac Newton, y Samuel Pepys estaba en Londres, pero es un personaje completamente diferente a Samuel Pepys. Isaac Newton es una de las mentes más preclaras que hemos tenido en toda la historia de la ciencia. Gracias a él hemos avanzado mucho, pero desde el punto de vista personal era una persona que tenía muy pocas relaciones. Bueno, nos sobra algún dedo de una de las manos para decir realmente los amigos que tenía Isaac Newton. Era una personalidad un poquitín compleja, pero casualidades de la vida, Isaac Newton y Samuel Pepys eran amigos. Entonces, sí, eran amigos. Yo he estado mirando, buscando la correspondencia entre los dos, que está en la Universidad de Cambridge, y bueno, he encontrado correspondencia de ellos, pero hablando de temas, aunque eran de ciencia, eran más banales. Las cartas que encontré estaba hablando que Pepys no entendía cuál era la probabilidad cuando jugaba a los dados con los amigotes y por qué perdía y por qué debía apostar más a esto, y Newton se lo explica, pero como se lo explica un catedrático a un alumno de tercero de básica. Es decir, la diferencia era muy grande. Pero aquí viene mi pregunta, Nacho. Dime. Aquí era mi pregunta, sí. El bueno de Samuel Pepys, buscando explicación a la derrota, es capaz de escribir en su diario que esto no se entiende. Si Samuel Pepys es amigo personal de, lo que he dicho, la mente más clara de la época,
¿Cómo no se lo preguntó? Se lo tiene que preguntar. Le tiene que decir, a ver, Isaac, ayúdame en esto. ¿Por qué en Dover se escucha? Quizás no ha llegado la correspondencia hasta nosotros, esas cartas. No ha llegado la correspondencia en el caso de que haya habido. No lo sé. También he de decir una cosa, que Newton, que acertó en muchas cosas, en el caso de explicar la transmisión del sonido, falló. Se fue más al modo del cómo explicó brillantemente la de la luz, pero en la del sonido falló. Y bueno, ¿sabremos alguna vez? No lo sé, ojalá. Pero yo creo que, bueno, que la paradoja está ahí, que el enigma está ahí y que ojalá, pues bueno, venga alguno que nos lo aclare en el futuro. Pero este enigma es nuestro. Desde luego, ya no hay tiempo para ello, ya me responderás en otra ocasión, porque sí, seguramente que la acústica y el sonido vuelve a aparecer en esta sección de Historia de la Ciencia, pero según te estaba escuchando, ese problema, ¿no?, que describía acústico Samuel Pepys, me acordaba yo, en 2011, en la revolución en Egipto, yo estaba en el Cairo y recuerdo que enfrente de casa yo vi los helicópteros Apache, los veía venir, ¿no?, por encima del Nilo. Estaba yo en la orilla, en uno de los puentes, les estaba grabando y te juro, es que, bueno, y aparece en el vídeo, no los escuché hasta que no los tuve a menos de 20 metros. Es que es alucinante. Sí, los inhibidores de sonido que tienen, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero hasta que no estaban justo enfrente, a muy poca distancia, bueno, digo 20, serán 30 o 40 metros, pero es igual, estaban muy cerca, no se los escuchaba, ¿no? Es quizás uno de esos misterios de la acústica. Nos hemos adentrado en esta sección, en uno de ellos, y en otra pues ya podremos explicar. Pues mira, Pues mira, sí que acepto la invitación de explicar este tipo de fenómenos en el futuro, porque es muy curioso. Te cuento otro, así a bote pronto. Es muy posible que para orientarse en los fiordos, los vikingos, en los días de niebla, es muy posible que utilizasen el fenómeno acústico para poder percibir el eco y bueno, y así orientarse, aunque hay otras más teorías. Te cuento otra, por ejemplo. El faro de Alejandría, bien lo tienes que conocer tú. La palabra faro viene de faros, y faros es posible que tenga que ver etimológicamente con faraón también, bueno. Ahí construyen una torre para indicación a los barcos, que fue la primera de la historia, y por eso el nombre de faro viene de faros. Pues bien, arriba, según la descripción, es que te estoy hablando de memoria, pero te lo puedo encontrar. Arriba tenía un tritón en el que emitían sonido para en los días de niebla tener una información acústica a mayores de la óptica, de la lumínica, para poder orientar a las naves que entraran en el puerto de Alejandría. Qué curioso. El mundo del sonido y la historia, repleto de enigmas y cosas sorprendentes. Pablo Arias, como siempre, compañero físico, director de esta sección de Historia de la Ciencia aquí en Ser Historia. Como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Bueno, muchísimas gracias a ti, Nacho. Como siempre, este programa, en este caso, va dedicado a todos los investigadores de acústica. Y muchas gracias, Nacho, por ayudar a difundir la ciencia. Van Gogh, ¿dónde has puesto mis pinceles? No habrás vuelto a llenarlos con tus chorretones de pintura. ¿Cómo te atreves? Tú, el gran Gauguin, que solamente sabe dibujar monas en bañador. Te dije que no los volvieras a utilizar. Voy a quemar el estudio con todos tus malditos pinceles. Por mí, como si te cortes una oreja. ¡Me largo a la Polinesia! Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Ambrosio Spínola, héroe de Breda. Si entre la amplia iconografía de la Guerra de Flandes hay una imagen que ha perdurado a través del tiempo, no hay duda de que el lienzo de La rendición de Breda o Las lanzas, una de las obras maestras del genial Velázquez, tiene el privilegio de ocupar ese lugar.
El pintor sevillano inmortalizó la fecha del 5 de junio de 1625 en el momento en que el comandante rebelde Justino de Nassau entrega las llaves de la plaza fuerte a Ambrosio Spínola, capitán general de Flandes, que las recibe poniendo la mano sobre el hombro izquierdo del que había sido su enemigo para impedir que se arrodille y al que sonríe con cortesía. En los próximos minutos, aquí en Ser Historia, vamos a hablar de un proyecto absolutamente original. Ahora mismo escuchábamos la voz de Spínola, uno de esos grandes protagonistas de la historia de España, con esas guerras en los Países Bajos y ese momento, ¿no?, que recreó Velázquez con el cuadro de la rendición de Breda o el cuadro de las lanzas de una forma tan brillante. El proyecto, como digo, al que queremos dedicar estos minutos de Ser Historia, se llama Cromo Imperium. Es una colección de cromos, pero no es una colección de cromos al uso. Es decir, todos hemos crecido yendo al rastro los domingos, ¿no?, en todas las ciudades de España, porque esto no solamente sucede en Madrid. Yo crecí en Valladolid, en todos los sitios, ¿no? Los domingos íbamos a cambiar los cromos cuando éramos pequeños y no tan pequeños de colecciones de cine, de colecciones de fútbol, de colecciones de naturaleza. Era una forma maravillosa, ¿no?, de interactuar con otros chavales de otros colegios, de otros ambientes, con una motivación común. Pero en esta ocasión vamos a hablar de cromos, no con C, sino con Q, QR-homos, cromos, porque precisamente el QR y toda esa tecnología digital tiene especial importancia en este proyecto Cromo Imperium. Fernando Álvarez Prieto, bienvenido a Ser Historia. ¿Qué tal? Encantado de estar en tu programa, Nacho. Fernando Álvarez es la cabeza loca que generó este proyecto tan espectacular. ¿Cómo podríamos definirlo? Porque sobre todo es un proyecto original, que además tiene ese elemento extra de ser de coleccionistas, ¿no? Porque es una edición limitada. Sí, bueno, de hecho el proyecto surge efectivamente un poco locura. Surge de la pasión, por un lado, por el coleccionismo. Yo fui coleccionista de pequeño, sigo siendo, de sellos, de monedas, postales y de cromos, ¿no? Y a través de también mis hijos, que han seguido con la tradición de coleccionar todo tipo de cromos, ¿no? De Pokémon, de fútbol y demás, ¿no? Pero eso unido a otra pasión que es la historia. O sea, me encanta todo lo que tiene que ver con la historia. Compro muchos libros de historia, leo los que puedo, los que me da tiempo. Y cuando tratas de compaginar ambas cosas, pues claro, en el coleccionismo, da igual si es un sello, si es un cromo, siempre te quedas un poco con ganas de más información. Por eso normalmente cuando hablamos de historia, pues hablamos de libros, ¿no?, que es lo que realmente te da más posibilidades de ampliar los conocimientos. Entonces, bueno, dándole vueltas y sobre todo aprovechando las nuevas tecnologías que cada vez las tenemos más a mano, dice, bueno, pues ¿por qué no podemos tener un soporte, una pieza de coleccionismo, por ejemplo, un cromo, pero que ese a su vez también pueda ser una fuente de información? Y de ahí viene el concepto de cromo, que no es más que un cromo habitual con los que estamos acostumbrados, aunque ahora hablaremos de que tiene otra serie de elementos que lo hacen distinto, pero que incorpora un QR en su trasera. Entonces, en este QR te van a narrar la historia del personaje que refleja el cromo, con lo cual tienes, por un lado, esa pieza de coleccionismo, que los que coleccionamos cromos, sellos, ese tipo de cosas, pues nos encanta, pero que no se queda solamente en una imagen, sino tienes todo el bagaje informativo de ese personaje, de esa cosa, esa imagen que te aparece en el cromo, ¿no? Entonces, podríamos haberlo denominado un audiocromo, pero pensamos que era más original el mencionar cromo con Q, ¿vale? La gente que nos escuche, que quiera echar un vistazo a este proyecto, lo puede hacer a través de la página Cromo Imperium, cromo con Q, QR-homo, Cromo Imperium, precisamente por ese juego de palabras del QR que utiliza, ¿no? Porque visualmente los cromos tienen el mismo tamaño de un cromo convencional, tienen una estética muy atractiva. En este caso os habéis centrado en el imperio español, sobre todo los siglos XV, XVI, y
y las imágenes también con esos actores recreados de una forma brillante, bueno, pues crea un conjunto muy singular, ¿no? Porque tanto la cara como el dorso se convierten casi en una obra de arte, en un objeto bello, que además aporta información. Sí, el proyecto, una vez que ya habíamos llegado a la idea de decir, bueno, vamos a hacer un cromo con un QR, dijimos, bueno, pues ya que vamos a usar una herramienta tecnológica, vamos a ver todo lo que la tecnología nos puede aportar. Y entonces también empezamos a ver el tema de la imagen. Y lo que nos gusta, como nos gusta plantearlo, es que es como si estuviéramos haciendo una foto de cómo pudo haber sido el personaje, ¿vale? Entonces tenemos personajes de todo tipo, dividimos la colección en épicos, baluartes del Imperio, genios del Imperio, donde están todos los artistas que tuvimos en el campo de la pintura, de la escritura, etcétera. Y después un apartado muy interesante que son los olvidados, los grandes olvidados que trabajaron y lucharon por mantener el Imperio durante 4 siglos, ¿no? Entonces, realmente había muy poca imagen sobre estos personajes. Algún que otro cuadro muchas veces no era coetáneo, o sea, no era de la época donde existió el personaje, se hacían normalmente años, inclusive siglos después de la existencia del personaje, y en aquellos raros casos donde existía alguna imagen de ese personaje, normalmente ya los venían a retratar cuando eran gente muy mayor, o sea, cuando ya realmente habían triunfado en lo que fuese, habían hecho aquello que los hacía famosos, pues era cuando los venían a pintar, ¿no? A dibujar. Y claro, ya eran gente pues como yo, ¿no? Ya muy mayorcitos. No se les pintaba como eran en el momento en el que hicieron la gesta o aquello que por lo que habían ganado fama. Entonces, lo que hicimos a través de usar la inteligencia artificial como una herramienta, cogemos un equipo de diseñadores y un equipo multidisciplinar, porque no es nada fácil. Cuenta que la inteligencia artificial es de todo menos inteligente. Entonces, tú le empiezas a meter información, le tienes que meter toda la información que teníamos sobre el personaje, y a partir de ahí te iba dando opciones que teníamos que ir puliendo, teníamos que ir cambiando colores, teníamos que ver pues cómo era una chaqueta en el siglo XVII y dónde llevaba el botón y cómo llevaba el cuello o el tipo de, si era un soldado, el tipo de arma, si era un pintor, pues qué tipo de pincel, cómo era el pincel. En el caso de la música, por ejemplo, de un órgano del siglo XVII, en fin, eran temas que obviamente la inteligencia artificial no te los da. Entonces tienes tú que hacer una combinación entre equipos humanos, especialistas en cada una de esas áreas, e ir introduciendo esto para que al final la pieza parezca una foto, o sea, es una pieza hiperrealista sobre estos personajes, de cómo pudieron ser, ¿no? Entonces esta es la parte que con inteligencia artificial y la ayuda de unos equipos muy importantes, de especialistas, pues podemos tener una imagen que creemos que es muy singular, que unido a ese QR, en ese QR tenemos las historias que han sido creadas por Melquiades Prieto y José Luis Garbi, que han creado unas historias que a su vez pues las hemos locutado con locutores profesionales, tanto voces femeninas como masculinas. Entonces, bueno, pues todo esto, por un lado la posibilidad de ver una imagen de estos personajes tal como pudieron ser en el momento que estaban haciendo lo que hacían, poder escuchar sus historias, y además sobre un soporte que está hecho, además ya aprovechamos también pudimos tener lo máximo en calidad de impresión, la última tecnología de impresoras, para poderlos imprimir en acero, que tampoco es un material común para poder imprimir a color, ¿no? Entonces, pero eso te va a dar una durabilidad de la pieza prácticamente eterna, porque está hecho en acero inoxidable de 40 micras. Entonces, bueno, pues todo esto junto, añadiéndole quizás también el hecho de que es una edición limitada de solo 1.492 ejemplares. El número tampoco es casual, ¿no? A mí me llamó la atención. Exactamente. Hablando del Imperio Español, 1492 no es casual la fecha. Fecha de comienzo, nos gustaba más la fecha de comienzo que la fecha de terminación. Así que dijimos, bueno, mejor 1492, ¿no? Y bueno, pues eso básicamente es la idea. La colección son 60 piezas.
hemos hecho una selección, porque obviamente personajes del Imperio estamos hablando de cientos, ¿no? Por no decir algunos millares. Pero teníamos que ir seleccionando y lo que vamos a seguir haciendo es distintas temporadas en el tiempo, según los coleccionistas vayan comprando las temporadas, pues iremos sacando nuevas temporadas. Y lo que hemos tratado también es de que no sea una colección ni de reyes ni de nobles. Todo el planteamiento de la colección ha tratado de ser hacer los personajes lo más cercano posible, que pareciera un poco alguien que te puedes encontrar cuando coges el ascensor en tu casa y bajas, y al vecino que le dices buenos días o buenas tardes, pues que pudiera ser esa persona. Entonces los hemos hecho muy cercanos, no solamente en las imágenes, como te he contado, sino en los nombres. Hemos prescindido de todos los títulos nobiliarios. Claro, muchas veces a la gente le cuesta un poco entender cuando te hablan de un conde, un duque, dice, uy, eso no tiene nada que ver conmigo, eso es una cosa de la nobleza y tal. Bueno, eso eran títulos que era lo que se le daba a la gente pues cuando no le podías dar un Goya o no le podías dar una medalla de oro en una olimpiada o no le podías dar un... Eran los premios que ofrecía la corona, que uno trabajaba de una manera u otra siempre, pues para los reyes de turno, el que fuera, pues te premiaban dándote un condado, dándote un ducado, entonces, claro, todo eso ha ido evolucionando. Entonces hoy ya te dicen el conde de no sé qué, uy, eso como que no tiene nada que ver conmigo. Bueno, pues es como si te dijera, este señor ha ganado un Oscar, o este señor ha ganado un premio Nobel, ¿no? Entonces, hemos prescindido de eso, entonces ya no nos referimos a ellos como el conde de tal o el duque, aquellos que tenían título nobiliario, sino nos referimos a ellos con su nombre y apellido. E igualmente para los apodos. Claro, esto fue un tema que me costó con los historiadores y no estaba muy por la labor, y al final conseguí convencerlos. Ellos me convencieron de otras muchas cosas, pero conseguí que los apodos no siempre eran positivos, o no siempre reflejaban realmente cómo probablemente el personaje hubiera querido ser recordado. Te puedo poner un ejemplo como por ejemplo, el de la monja alférez. La monja alférez era Catalina de Erauso, y llamarle monja fue una forma que tuvo, en fin, los tiempos, la iglesia y demás, de lavar un poco su imagen, porque era una lesbiana conocida. Entonces, que tratemos de pasarle a la historia como la monja alférez, pues probablemente a lo mejor a ella no le hubiera hecho demasiado gracia, ¿no? Entonces dijimos, mira, vamos a evitar estos apodos, estos nombres que, bueno, pues históricamente se les ha dicho así, están incluidos, obviamente, cuando ya escuchas la narración, pues sí, se te dice que sí tal, que se la llamaba así o tal, pero su nombre, el que aparece, el nombre en el cromo, pues le llamamos Catalina de Erauso, que era su nombre. Igualmente con Farinelli, pues Farinelli, el nombre Farinelli venía de la familia Farina, que era la que le había patrocinado. Pero es como si llamáramos ahora a un personaje famoso, le llamáramos el Coca-Cola, porque resulta que es que hace anuncios de Coca-Cola o le patrocina. Entonces, bueno, pues hemos huido de todo eso y hemos tratado de decir, a ver, que esta gente tenía su nombre, tenía un apellido, también hemos huido de, oye, que si tenía 8 apellidos, a ver, tiene un apellido. Le hemos puesto el sitio donde ha nacido, cuál sería el país actual. Entonces, por ejemplo, si la persona nació en México, pues ponemos una banderita de México. Si la persona nació en Italia, en alguna de las ciudades de Italia, no existía Italia, obviamente, durante la época del Imperio, no vino a existir hasta el siglo XIX, pero si esa ciudad donde él nació hoy día pertenece a Italia, pues ponemos una banderita italiana, y eso también los trae un poco al presente, ¿no? O sea, los ubica. Sí, ayuda un poco a contextualizar, ¿no? Geográficamente este tipo de figuras. A mí me parece una idea, como decía, extraordinaria, y además colaboran en este proyecto junto contigo, Fernando Álvarez, dos muy buenos amigos, ¿no? de este programa y personales, ¿no? Melquiades Prieto y José Luis Hernández Garbi, que han estado en varias ocasiones con nosotros aquí en Ser Historia, y especialmente Melquiades, ¿no? A quien yo tengo un cariño especial por haber sido mi editor cuando trabajaba en la editorial EDAF, y con él hice esa biografía maravillosa de la princesa de Éboli, doña Ana de Mendoza. Pues ese conjunto, ¿no? También habéis imbricado, yo creo que de una forma brillante, el conocimiento y sobre todo la divulgación, saber contar, ¿no? Porque hay muchos especialistas que a veces saben mucho de Felipe II, pero luego no lo saben contar bien, ¿no? Claro. Sí, la colaboración de ellos es importantísima, y es lo que realmente le da credibilidad y legitimidad al proyecto. O sea, yo no soy historiador, de hecho ni siquiera era divulgador histórico. Ahora quizás las circunstancias me han convertido en una especie de divulgador histórico,
Pero no, mi trabajo es de otro tipo y aquí lo que yo hice fue tratar de juntar a un equipo de profesionales y de especialistas que pudieran crear todo este proyecto y desarrollarlo, pero son ellos realmente el alma del proyecto, porque son los que, a partir de sus historias inclusive, son las que introducimos inicialmente en todas las herramientas de diseño para ir creando los personajes. Quiere decir que son personajes creados a partir de su historia, de su contexto, de lo que hacían. Entonces, sí, la colaboración sin ellos, este proyecto no tendría sentido y no tendría la legitimidad que tienen. Uh-huh. Y luego, como ya para ir acabando, Fernando, como cualquier colección de cromos, también tiene su álbum, ¿no? Que también lo convierte en algo bastante exclusivo, ¿no? O sea, todos los que hemos coleccionado cromos, pues siempre los pegábamos en un álbum, ¿no? Y se pensara, bueno, pues unos cromos de un formato tan brillante, de acero, pues lógicamente tienen su álbum con el que también puedes activar el QR con el teléfono móvil, con el celular, y acceder a todas esas informaciones extraordinarias a través de la página, ¿no? Sí, hemos desarrollado un álbum, sí, igualmente, como todo era bastante original, bastante único, pues no queríamos quedarnos cortos en el álbum y coger a los coleccionistas y darles un álbum como otros cualquiera que haya en el mercado. Entonces diseñamos un álbum especial para la colección, con hojas rígidas, tienen que ser hojas obviamente de un grosor plastificado para que puedan sujetar. Claro, ten en cuenta que son piezas metálicas, en acero, y pesan, ¿no? Entonces tienen que ser hojas especiales, y por otra parte que sea transparente, unos bolsillitos donde se meten los cromos, solamente 4 cromos por cada página, y que no necesites estar manipulando. Ya sabes que los coleccionistas somos muy para el tema de estar toqueteando y tal. De hecho, hay gente que hasta los mete, o sea, los mantiene en la caja, en el embalaje original, ¿no? Entonces, precisamente para que no estar tocándolo, pues entonces el cromo, el álbum, cada hoja de álbum, te permite ver el cromo, su visual frontal, y te permite ver la trasera, donde puedes captar el QR, con lo cual no tienes que estar sacando el cromo, simplemente disfrutar de él, verlo, escuchar tu QR cuando quieras, y no tener que estar sacándolo, metiéndolo y demás, ¿no? Entonces es el protector ideal para tener tu colección conservada, ¿no? A mí me parece una idea extraordinaria esta colección Cromo Imperium. Recordemos, cromo con Q, QR, Cromo Imperium. Recomiendo a todos la página web cromoimperium.com, donde vais a tener información para ver, e incluso hay algunos de los audios disponibles en abierto para que se pueda disfrutar de esta colección, y muchas fotografías de esas recreaciones del aspecto físico de los protagonistas que forman parte de esta historia de España, en este caso la época imperial de la historia de España. Fernando Álvarez Prieto, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. A ti, muchas gracias, Nacho. Hasta aquí este nuevo programa de Ser Historia. Recordad que lo podéis descargar a través de numerosas plataformas de podcast, agregadores de audio, especialmente Ser Podcast, que es la plataforma de la cadena Ser. Fermín Agustí, como siempre, ha estado en la producción del programa. Ana Caballero, controlando las redes sociales y echando una mano también en la producción. Chumi Rodríguez, a los mandos de esta máquina del tiempo. Y delante del micrófono, vuestro humilde servidor, Nacho Ares. Os dejamos con esa noche cultural de la madrugada del sábado al domingo aquí en la cadena Ser. Sofá sonoro, un libro una hora, programas de cine, no os lo podéis perder. Cultura en su máximo esplendor, aquí en la madrugada de la Ser. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la Ser
Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.